Buenas tardes a todos, estimados colegas. Ya nos encontramos en el último mes de la primera mitad del ejercicio y no está nada mal continuar o empezar este último mes de la primera mitad con algo de capacitación en materia fiscal. Nos dice Claudia Loza, buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, bienvenida. Y bienvenido a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos los días jueves a esta misma hora. Pues sin tanto rollo, pues me voy directamente a presentarles la lámina que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Y espero que se esté escuchando todo perfectamente. Si no, me pueden ahí comentar por en nuestra caja de comentarios para que de alguna forma podamos corregir si hay algún detalle antes de que yo me siga. El tema que hemos traído para ustedes el día de hoy es el impuesto sobre nóminas. Permítanme tantito, acá se me adelantó la lámina. Es el impuesto sobre nóminas, también conocido como impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Acá México se ha enfocado o ha velado los intereses de la nación a través de firma de tratados a nivel internacional para evitar la doble tributación. Ha firmado tratados con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, en 1963, el 30 de diciembre de esa fecha, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1964. En aquel entonces ya viene por vez primera o aparece en México por vez primera el impuesto sobre nóminas. Como tal, no se llamaba impuesto sobre nóminas. El nombre que tenía este impuesto era impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un tercero que se dedicara a la enseñanza media superior y universitaria, la capacitación técnica y profesional. Este fue el antecedente del impuesto de nómina. Recordemos que en el Diario Oficial de la Federación, dentro de 31 fracción cuarta está la obligación de los mexicanos para contribuir a los gastos públicos. Dentro de ellas se desprende el principio de las contribuciones y dentro de ellas pues se encuentra que sea destinado para los gastos públicos y obviamente se publica en la Ley de Ingresos de la Federación y posterior se dice cuánto es lo que se pretende recaudar con esa ley de ingresos y por supuesto también viene un presupuesto de ingresos de la Federación, que es ahí donde se cumple el principio de para el gasto público. Entonces, este es el antecedente que nosotros tenemos como mexicanos del impuesto sobre nóminas. Y como tal, a la fecha, pues este impuesto ya no es un impuesto federal, es un impuesto por cada uno de los estados. Y podemos recalcar que para el 2021 todos ya cuentan con el impuesto sobre nómina. Todos los estados cobran este impuesto sobre nómina. Prácticamente se volvió un deporte nacional en el momento que que se derogó la ley que les hacía mención hace unos momentos. Y dentro de ellas, pues podemos hablar de Aguascalientes. Aguascalientes tiene el 2.5% de tasa sobre la base. La página acá la podemos encontrar. Si yo les voy a compartir el material, posteriormente ustedes pudieran ingresar a esta misma liga y ver en qué parte se hace la declaración. Obviamente se tiene que tener registrado ante la hacienda recaudatoria de que cada uno correspondan los estados. Baja California tienen un 1.8 y una sobretasa del 1.2%. Por ahí vi en internet que este estado precisamente hubieron varios inconformes con esta sobretasa porque prácticamente estarían grabando una tasa del 3% de impuesto sobre nómina. Por ahí habían algunas opciones de poder ampararse de alguna forma para que no tuvieran esta sobretasa. Baja California Sur tiene el 2.5% de tasa, Campeche oscila entre 2% a 3%, según la cantidad de trabajadores que tengas, se pone esta tasa. Es una tasa progresiva. En Chiapas es el 2%, pero no precisamente es solo ese 2%, porque hay otro impuesto, bueno, no es un impuesto, es un derecho, no es un impuesto sobre otro impuesto, es un derecho sobre un impuesto. En este caso es el adicional del 6% para el desarrollo. Y ahorita lo vamos a ver a continuación. Precisamente eso fue algo polémico también acá en el estado de Chiapas. En Chihuahua tenemos el 3%, que es uno de los estados que pagan el mayor porcentaje de impuestos. Coahuila el 2%, Colima el 2%, Ciudad de México el 3%. Por favor, si se me fue la mano en alguno de estos estados,
si me hacen favor de comentar ahí en los chats si estoy equivocado en alguno de los estados. Durango es el 2%, Estado de México es el 3%, Guanajuato el 2.3%, Guerrero el 2%, Hidalgo es el 3%. Si se dan cuenta, dentro de las tasas más altas, pues encontramos a Hidalgo, a Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur y Chihuahua. Hasta donde vamos, Hidalgo tiene el 3%, Jalisco el 2%, Michoacán 3%, Morelos el 2%, Nayarit 2% impuesto de nómina, Nuevo León 3%, Oaxaca 3%, Puebla 3%, Querétaro el 2%, Quintana Roo 3%, son uno de los que tienen la tasa mayor de impuesto sobre nóminas, San Luis Potosí tiene el 2.5%, Sinaloa el 2.4% al 3%. Por ahí también hubieron algunas inconformidades por esa situación de que se está grabando a un impuesto, a una tasa fija, y no es una tasa progresiva como lo es el impuesto de la renta. A mayor ingreso, mayor tasa impositiva, que por ahí algunas empresas se ampararon en ese sentido diciendo que era inconstitucional esta tasa impositiva porque debería de ser una tasa progresiva. Y ahorita vamos a ver algunas jurisprudencias que se hicieron en ese sentido. Sonora el 2%, Tabasco 2.5%, Tamaulipas el 3%, Tlaxcala el 3%, Veracruz 3%, Yucatán 3% y Zacatecas el 2.5%. Si se dan cuenta, pues acá tenemos los 32 estados, ya incluyendo la Ciudad de México, que son los que prácticamente están cobrando los impuestos de ISN. Bueno, ya les hacía mención que entró como una ley a nivel federal y posteriormente se deroga esta ley para posterior varios de los estados empezarlos a incorporar. Si me hacen el favor de apagar ahí sus audios, por favor. Sí, era la hermana y la hija. Dentro de los estados, los últimos estados que empezaron a grabar este impuesto, porque recordemos que se deroga la ley, pero y de ahí empezaron los estados a grabar su impuesto sobre nóminas. Entre los que entraron en el 2006 fue Aguascalientes, con una tasa del 1%, Morelos hasta en el 2007 empezó a grabar el impuesto sobre nóminas. Si se dan cuenta, los demás estados empezaron desde antes, tenían tasas de 1%, el 2%. En aquel entonces la tasa máxima era el 2%. Si se dan cuenta, ya hubo un incremento a medida que pasan estos años y por ahí en el 2013 pues ya encontramos algunos que empezaron a grabar, por ejemplo, Nuevo León, que empezó a grabar ya al 3% el impuesto sobre nómina. Y como se dieron cuenta, hace unos momentos hablábamos de cuáles eran esos estados que grababan a una tasa más alta. Y esta es una evolución más o menos de los impuestos sobre nóminas que se han suscitado en nuestro México. En la Ciudad de México, dentro de tantos requisitos que ya ustedes lo conocen perfectamente, o por lo menos los que son de la Ciudad de México sabrán cuáles son exactamente estas obligaciones. No me voy a meter a detalle porque realmente no estoy allá en la Ciudad de México y no hemos tenido la oportunidad de trabajar con una empresa en la Ciudad de México, pero entre sus obligaciones evidentemente está el de inscribirse, avisar de los cambios, domicilio, etcétera. Declarar y pagar, por supuesto, llevar ahí un control de las nóminas y dictaminarse. Este sería alguno de los requisitos a grandes rasgos que tiene la Ciudad de México. No es así para el estado de Chiapas, porque hoy lo que vamos a hacer es una comparativa entre el estado de Chiapas y el estado de México. Entre ellos, el estado de Chiapas pues, prácticamente tiene las mismas obligaciones de inscribirse, avisar de los cambios, declarar y pagar. Esto es de manera bimestral. Para la Ciudad de México es de manera mensual, llevar el control de las nóminas, su lista de raya, pero aparte de acá, por lo menos en el estado de Chiapas, no se tiene la obligación de dictaminarse. No es así el caso de la Ciudad de México, pero lo que sí tenemos es una obligación de hacer retención de impuestos sobre nóminas. Bueno, adelante lo vamos a estar comentando. Esto aplica para personas físicas y personas morales, evidentemente. ¿Dónde se presenta? Pues en la Ciudad de México se presenta a través de la plataforma. Por acá les dejé el link donde ustedes pudieran ingresar en algún momento. Como ya les hacía mención, hace unos momentos ahí les mostré, les pegué la liga para que ustedes puedan entrar en algún momento. Ahí está la parte donde se declara que es el de nóminas.
Y acá sí es necesario que se utilice la e-firma para efectos de presentar la declaración. Y esta es más o menos la interfaz de la página que les estoy presentando. Y para el estado de Chiapas, como un poco de comercial, pues tenemos la opción de pagar el refrendo vehicular y con el descuento del 25% de multas. Ahí nada más les dejo el dato para los que son del estado de Chiapas. Por acá es que donde se presenta el impuesto sobre nóminas, acá en la parte donde dice impuestos y nóminas, pues acá nos va a dar la opción para empezar a presentar la declaración. Y la constancia de retenciones, pues prácticamente es de las retenciones de impuesto sobre nómina que pudieran estar manifestadas de este lado. En la parte de declaración anual, acá en el estado de Chiapas se presentan bimestralmente estos impuestos, pero al final de cuentas presentamos como una declaración informativa de manera anual todas estas retenciones que hubiéramos hecho o las que hubiéramos pagado en impuesto sobre nómina. Bueno, y acá vamos a empezar a hacer un poco el análisis que es el que les hacía mención hace unos momentos. En el artículo 156 de la Ciudad de México, esto es para efectos del cálculo y quiénes son los obligados a pagar este impuesto, nos establece lo siguiente. Me dice, en el artículo 156 dice, se encuentran obligados al pago del impuesto sobre nóminas. Tienen la obligación del pago de impuestos sobre nóminas, ¿quiénes? Personas físicas y morales que en la Ciudad de México realicen erogaciones en dinero en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Acá me está hablando de una erogación. Por el simple hecho de yo ser una persona física o de ser yo una persona moral, que en la Ciudad de México yo realice esta erogación, ya sea en dinero o en especie, por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado. Ojo, que desde acá no me está hablando de un asimilado a salario, me está hablando del trabajo personal subordinado, que exista esta relación de trabajo en los términos de la Ley Federal de Trabajo, independientemente de la designación que yo le dé, yo estaría obligado a pagar ya este impuesto sobre nóminas. En el momento que yo realice esta erogación en la Ciudad de México, ¿por qué es importante esto? Ahorita vamos a analizar el caso particular que tiene Chiapas. Dice también lo siguiente, que para los efectos de este impuesto se consideran erogaciones destinadas a remunerar al trabajo personal subordinado. Bueno, hasta este punto vamos a analizar esta parte, porque acá me habla de una erogación en dinero o en especie, pero no es así para el caso del estado de Chiapas. En el estado de Chiapas me establece lo siguiente, que son objeto de este impuesto, todas las erogaciones en dinero. Obviamente me está hablando también de una erogación en dinero, ya sea en especie o en servicios, por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, es decir, donde existe un patrón y exista un trabajador, independientemente de la designación que se les otorgue, prestado dentro del territorio del Estado. Y acá hay una variación muy importante, que digo, no es que sea, que haga toda la diferencia, pero sí que varía con el de la Ciudad de México, porque acá ya me está diciendo que exista el trabajo personal subordinado debe estar prestado dentro del territorio del Estado. No es así para la Ciudad de México, porque la Ciudad de México solamente me condiciona en que se haga la erogación en la Ciudad de México, independientemente de que se preste o no se preste el servicio en la Ciudad de México. Para el estado de Chiapas, pues sí se recalca en ese sentido, porque me dice que debe estar prestado en el territorio del Estado. Para los efectos de este impuesto, se consideran erogaciones destinadas a remunerar al trabajo personal subordinado. Ahorita vamos a analizar cada uno de los casos que nos establece acá el Código de Hacienda Pública. Quiere decir esto. Vamos a cambiar el cursor. Y esto es lo que nos está estableciendo esto. Me dice, esta es la Ciudad de México. Este es el territorio de la Ciudad de México, que realmente es como un puntito de la Ciudad de México, pero entendiendo que todo esto es la Ciudad de México. Si en la Ciudad de México, una empresa de la Ciudad de México viene al estado de Chiapas, se viene e instala su empresa o su sucursal de este lado y obviamente empieza a contratar trabajadores y esos trabajadores
pues van a prestar su servicio acá en el estado de Chiapas, les van a ser pagados. Pero esto es un caso particular porque si bien son trabajadores de esta empresa y tienen su sucursal de este lado, pues probablemente como acá está la matriz, desde acá se realizan las transferencias electrónicas para depositarlo a la cuenta de estos trabajadores. Y resulta ser que para la Ciudad de México me dice que si yo realizo la erogación en la Ciudad de México, me dice que ya graba el impuesto sobre nómina. Realmente no me está estableciendo que a fuerza se tenga que prestar el servicio en la Ciudad de México. No, con que yo realice la transferencia o la erogación directamente desde la Ciudad de México para los trabajadores que tengo de este lado, yo en la Ciudad de México ya estaría pagando el impuesto sobre nóminas por el simple hecho de hacer la erogación desde acá hasta acá, porque eso es lo que me establece el código, que cuando yo realice la erogación en la Ciudad de México, estaría obligado a pagar el impuesto sobre nóminas acá, en la Ciudad de México. Oye, pero es que ya no le corresponde, ahorita vamos a analizar, porque en el estado de Chiapas, ¿qué es lo que me está diciendo? Son objeto de este impuesto todas las erogaciones en dinero, en especie, por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue, prestado dentro del territorio del Estado. Si bien desde acá me realizan la erogación, pero acá se presta el servicio, también el Estado de Chiapas me va a decir, ¿sabes qué? Tú también me tienes que pagar el impuesto sobre nómina acá porque acá estás prestando el servicio, acá estás recibiendo el servicio de estos trabajadores. Entonces, me tendrías que pagar un impuesto de este lado en el Estado de Chiapas y un impuesto acá en la Ciudad de México. Y ahorita vamos a analizar, porque ya esto ya hay ya es cosa juzgada, podríamos estar analizando en unos momentos más. Pero este es el caso particular que sucede con estas dos códigos. Uno es por parte de la Ciudad de México y otro es por parte del estado de Chiapas, que me estarían obligando a pagar este impuesto ambos estados. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta? Que si la matriz estuviera de este lado, acá está la matriz, y desde acá se hacen las transferencias, y acá están los trabajadores, aparentemente que ya no estaríamos en el supuesto de que se esté realizando la erogación de este lado, porque recordemos que lo que establece el código es que se haga la remuneración, digo, la erogación en la Ciudad de México. En este caso ya lo estaríamos haciendo desde Chiapas a la Ciudad de México, se estaría haciendo la erogación y el trabajo se está realizando de este lado. Pero en este caso ahorita vamos a analizar la jurisprudencia que nos está diciendo. De hecho, creo que es una tesis aislada todavía. No es una jurisprudencia, pero prácticamente, como yo les hacía mención, que sea tesis aislada no significa que no tenga validez, sino que es la primera interpretación que se le está dando a un caso en específico, un caso particular. Por acá podemos analizar lo siguiente. Acá les traigo precisamente esta tesis aislada de la Suprema y posteriormente ustedes pudieran entrar, si se dan cuenta acá dice tesis aislada administrativa. Recordemos que la segunda sala son los que resuelven temas administrativos, en este caso cuando ya se vuelven por contradicción de tesis o por reiteración de tesis, pues son los tribunales colegiados. En este caso es un tribunal colegiado, todavía no es como que lo máximo, pero cuando los tribunales se ponen de acuerdo y vuelven a reiterar la misma, en el mismo sentido una tesis por 5 veces ya se vuelve jurisprudencia. La otra forma es que sea mediante contradicción entre dos tribunales y la segunda sala de la Suprema Corte es el que va a decidir quién tiene la razón y en ese momento se vuelve jurisprudencia por contradicción de tesis. Y acá esta tesis, ¿qué es lo que nos dice? El impuesto sobre nóminas. Para que deba entenderse a las autoridades hacendarias de la Ciudad de México. Esto es en sentido de la Ciudad de México, del problema que ya les hacía mención, porque la Ciudad de México, en este caso, si estoy realizando la erogación desde la Ciudad de México para el estado de Chiapas, me va a pedir su parte de impuesto sobre nómina. Pero por eso es que nos establece ya la primera tesis aislada, nos dice lo siguiente.
para que deba entenderse que a las autoridades hacendarias de la Ciudad de México, en términos del artículo 156 del Código Fiscal Local, que es lo que ya estábamos leyendo, tanto las erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado como la prestación de este deben tener lugar en la propia ciudad. Es decir, que si realizo la erogación en la Ciudad de México y me prestan el servicio los trabajadores en la Ciudad de México, sí me ubico en la hipótesis de pagar este impuesto, pero en este caso son trabajadores del estado de Chiapas, pero desde la Ciudad de México, por ser la matriz, desde ahí se hacen las transferencias, no estaríamos en este supuesto. Ahorita vamos a ver lo que nos establece de conformidad con el precepto citado. Están obligados al pago del impuesto sobre nómina las personas físicas y morales que en la Ciudad de México realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado. Sin embargo, dice, esta disposición no precisa si el trabajo se retribuye, debe estar en esta entidad, porque no lo dice, solamente me dice que se realicen las erogaciones en la Ciudad de México. No me dice, como en el estado de Chiapas, que también se preste en la misma ciudad para que, en este caso la Ciudad de México, para que se grabe este impuesto. Solamente me dice con que se realice la erogación en cualquier otra, dice, para que se cause el impuesto relativo. En esas condiciones, si bien es cierto, en términos del artículo 14 del propio código, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones las mismas, así como las que fijen infracciones, sanciones, son de aplicación estricta. También lo es labor del juzgador fijar su sentido, a fin de hacerle coherente con el hecho imponible que se grava. De ahí que la comprensión del artículo 156 aludido no puede desligarse del hecho que la erogación esté estrechamente vinculada con el trabajo que se remunera, por lo que ambos aspectos, esto es, la erogación y el trabajo prestado, deben tener el lugar dentro del territorio que comprende la Ciudad de México para que el tributo indicado deba integrarse a las autoridades locales. Esto es lo que me está diciendo, que si realicé la erogación en la Ciudad de México, también el trabajo prestado tiene que ser dentro del territorio del Estado. De otra forma, no estaríamos ubicándonos en el supuesto de pagar un impuesto sobre nómina. Por eso les hacía mención que en este caso, si se presta el servicio acá en Chiapas, que los trabajadores son de Chiapas, se va a pagar el impuesto sobre nómina en Chiapas y no en la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México me diga que su código, que también la tengo que pagar, por esta tesis aislada, pues pudiéramos entender que no, ya no le compete a la Ciudad de México gravar este impuesto porque no se está prestando el servicio en la Ciudad de México, sino en otra parte del estado. Bueno, también esto es una jurisprudencia, realmente era lo que ya les hacía mención desde que estábamos empezando, que hay una tasa progresiva para efectos de algunos estados. Y acá es una persona, un contribuyente que dijo, ¿sabes qué? Para mí esto es inconstitucional, que me estén cobrando la misma tasa, tanto yo que soy un RIF, tanto yo que soy un PYME, como a las empresas más grandes. Entonces, ¿por qué no me das una tasa progresiva? Si tengo más trabajador, grábame más el impuesto. Si tengo menos trabajadores, cóbrame menos tasa impositiva. Pero que lo que nos dice la jurisprudencia, lo siguiente, el impuesto sobre nómina, en atención al principio de proporcionalidad tributaria. Para su determinación debe aplicarse una tasa fija a la base gravable, para que el contribuyente conozca la cuota tributaria que deba pagar a la hacienda local. Hechos. Los tribunales, si se dan cuenta, esto es de marzo de 2021, prácticamente hace unos meses atrás. Los tribunales colegiados de circuito contendiente se pronunciaron que el principio de proporcionalidad tributaria en relación al impuesto sobre nóminas, uno de ellos arribó al convencimiento de que el caso de aplicarse una tasa progresiva por ser la herramienta más útil para gravar la riqueza, en cambio, el diverso órgano jurisdiccional advirtió que el tributo analizado no grava la riqueza, sino las erogaciones. Por tanto, determinó que debe aplicarse una tasa fija, es decir, si es el 2%, aplican una tasa del 2%, no hay una tasa progresiva. Permítanme tantito, ya nos adelantamos. Criterio jurídico. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta es la segunda sala, es la máxima, la que nos va a decidir
quién tiene o no tiene la razón. Concluye que para determinar la cuota tributaria por concepto del impuesto sobre nómina debe aplicarse una tasa fija a la base gravable, con lo que se salvaguarda el principio de constitucionalidad, proporcionalidad tributaria contenido en el 31, fracción cuarta. Justificación. Por mandato constitucional, los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. Para tales efectos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la tarifa progresiva es una herramienta que indudablemente permite acercarse a la capacidad contributiva del contribuyente. Sin embargo, conviene acotar que esa aseveración se vincula con los tributos que gravan riqueza, esto es, los ingresos, el patrimonio, el capital, pues en todos los estados, en todos estos casos, su determinación conlleva un grado de subjetivización en los aspectos particulares del contribuyente. En cambio, el impuesto sobre nómina es un tributo local, indirecto, objetivo, instantáneo y monofásico que grava la erogación. En este caso no está grabando riqueza, por eso es que no tiene que ser progresiva, está grabando una erogación. Por tanto, con el objeto de salvaguarda del principio de proporcionalidad tributaria en su dimensión jurídica, para determinación del impuesto sobre nómina a la base gravable debe aplicarse una tasa fija para calcular la cuota tributaria a cargo del contribuyente. Pues acá se resuelve esta situación por una contradicción de tesis entre los tribunales colegiados. Bueno, vamos a admitir a un colega más. Bienvenido, Omar. Vamos a la parte práctica. Bueno, ¿qué es lo que nos está estableciendo esto? Por ejemplo, permítanme un tantito, tengo algunos problemas acá con las herramientas, siempre me ocultan algunas otras cuestiones. Acá lo tenemos. Por ahí hay que ubicarnos en el 156. Esto es en el artículo 229 del Código de Chiapas. Nos establece prácticamente lo que ya habíamos leído hace unos momentos, que son objeto de este impuesto todas las erogaciones en dinero, en espacio, en especie o en servicio por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado. Acá me está hablando de un patrón y un trabajador. No es así para el asimilado a salario, que si se van a dar cuenta que también me están grabando el impuesto prácticamente sobre tener asimilados a salarios. Y vamos a hacer una pequeña comparativa entre estos dos estados. La primera me establece que cuáles son esas erogaciones que se consideran como trabajo personal subordinado. Son los siguientes. Los sueldos y salarios también aplica para la Ciudad de México, también es sueldos y salarios, que también graba, o sea, también vamos a dimensionar que también sueldos y salarios está grabado para impuestos sobre la renta, para cuotas de seguro social. Y acá en tiempo extraordinario, para efectos de impuesto sobre nómina, está grabado en el estado de Chiapas. Para la Ciudad de México también está grabado el tiempo extraordinario. Para efectos del seguro social, también están grabados, como ya lo habíamos analizado en otro momento, siempre y cuando no excedan los porcentajes. Para efectos del impuesto sobre la renta, graba también el 50%, siempre y cuando no excedan los 5 UMAS de la otra parte exenta, para que empiece a grabar esto. Los premios, primas, bonos, estímulos e incentivos. Acá también lo tenemos: premios, primas, bonos, vales de despensa, estímulos, propinas e incentivos. Acá me establece sobre la mano de obra. La mano de obra prácticamente yo lo estaría ubicando acá en sueldos y salarios para efectos de determinación de la base.
pero acá me hacen una apreciación por aparte. Las compensaciones, acá para la Ciudad de México también aplica compensaciones, gratificaciones y aguinaldos. Para la Ciudad de México, también para el Estado de Chiapas, también me están grabando ese impuesto. Participación de los trabajadores en las utilidades. Acá me están grabando en la PTU en el Estado de Chiapas. Para la Ciudad de México no se está grabando la PTU. Si se dan cuenta, ya hay una pequeña diferencia. Pero también tenemos que entender que la PTU también está exento a 15 días para efectos de impuesto sobre la renta. Ahí prácticamente hay que estar, por eso un contador tiene que saber casi del código de Hacienda del Estado, de impuesto sobre la renta, de cuota del IMSS, para saber si graba o no graba. Y la otra, las aportaciones patronales al Fondo de Ahorro para la Ciudad de México está grabado. También para el Estado de Chiapas está grabado esto. Las primas de antigüedad están grabadas. Igual para la Ciudad de México. Las comisiones están grabadas. Igual para el Estado de Chiapas. Y viene pagos realizados a administradores. Acá no me está diciendo, si se dan cuenta por acá, destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado. Pero estos no son subordinados. Los comisarios, los miembros de los consejos directivos de vigilancia, ellos no son subordinados. Prácticamente también acá me está considerando para efectos del Código de la Ciudad de México que sí es un trabajo personal subordinado, porque me está diciendo que también me está grabando esto. Estos son los asimilados a salarios y están grabados. Para el Estado de Chiapas nos establece que también los pagos realizados a administradores, prácticamente los que son asimilados a salarios, y por acá me vuelve a recalcar esta situación, me establece que otros conceptos asimilados a salarios y remuneraciones asimilados al trabajo personal subordinado de conformidad con la ley de impuestos sobre la renta. Acá ya me está remitiendo a la ley de impuestos sobre la renta, que se han prestado dentro del territorio del Estado independientemente de la denominación que se les otorgue. Por acá son los conceptos que me está grabando para efectos de impuestos sobre nóminas. También hay algunas excepciones, y acá vamos a ver que dice que no será objeto de este impuesto las erogaciones efectuadas por sueldos y salarios y demás prestaciones a discapacitados conforme al reglamento de este código, indemnizaciones por riesgo de trabajo que se concedan de acuerdo a las leyes o contratos respectivos, pensiones o jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía y vejez, y muerte, indemnizaciones por despido, terminación de la relación laboral y pagos por gastos funerarios. Estos están excluidos dentro de la base para el cálculo de impuesto sobre nóminas en el Estado de Chiapas. Y para la Ciudad de México nos establece que no se causará, esto está en otro artículo en específico, no se causará el impuesto sobre nóminas por las erogaciones que se realicen en este concepto, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Prácticamente acá se está refiriendo a los uniformes, a la computadora que se le entrega al trabajador, a los lentes por herramientas de trabajo como gasto de previsión social. Aquí prácticamente no me está grabando para efectos de impuesto sobre nómina. Y es lógico pensar eso, que en el Estado de Chiapas no viene una fracción en específico hablando sobre este tema, pero tampoco estarían grabados. Bueno, en mi caso particular no las estamos grabando porque no está dentro de los conceptos que me graba, y por entendiendo la naturaleza de estos, pues no es una erogación que se le entrega al trabajador ni por su trabajo, sino que se le entrega por su calidad de trabajador. Estos instrumentos, las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, esas van grabados en la Ciudad de México. Los gastos funerarios están prácticamente exentos de este impuesto. Jubilaciones, pensiones, salarios, retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, las indemnizaciones por riesgo de trabajo, de acuerdo a la ley aplicable. Bueno, las aportaciones al Infonavit también están, se excluyen para grabar el impuesto sobre nómina, las cuotas al IMSS porque sean pagados por los patrones, y podríamos estar leyendo todo esto, pero realmente la base que queríamos llegar es a esto, donde se graban los conceptos que son las más usuales que vemos día con día en nuestra práctica. Bueno, y como por acá nos está diciendo que son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales, así como como la Federación, el Estado y municipios, sus dependencias y organismos de la administración paraestatal y órganos autónomos que efectúen evaluaciones a empleados que presten servicios dentro del territorio del Estado.
Todo esto es lo que prácticamente nos está diciendo que se causa el impuesto sobre nómina por esos conceptos que ya vimos que graban. Y ahorita vamos a analizar cada una de las particularidades. No solamente eso, porque también en el estado de Chiapas, ya nos olvidamos de la Ciudad de México, ahora nos enfocamos en el estado de Chiapas, que ese impuesto sobre nómina se causa a un 2%. Pero si se dan cuenta acá, los retenedores del impuesto sobre nómina efectuarán la retención de la tasa del 2% en el momento en que se lleva a cabo el pago de las estimaciones. Prácticamente acá en el estado de Chiapas, si existen esta prestación de servicios y las realizan personas físicas o morales, están obligados a efectuar retenciones, es decir, a la subcontratación laboral. Bueno, ya no existe la subcontratación laboral a partir del 1 de agosto, ya no, tendríamos que ver los 90 días, ¿no?, que tienen para adecuarse, para ya no ser subcontratación de personal. Ahora vamos a hacer subcontratación de servicios especializados o subcontratación de ejecución de obras especializadas. Tiene que tener el registro en el padrón. Esas empresas ya van a tener, aparte de que se calcula el impuesto sobre nómina a estas empresas, el que recibe este servicio está obligado a retener el impuesto sobre nómina, que lo va prácticamente a retener a la misma tasa del 2%. Estoy obligado a retener si recibo este tipo de servicios de subcontratación de servicios especializados, y las tengo que enterar también a través de la misma declaración que estoy realizando bimestralmente. Por ejemplo, la de enero-febrero se presenta en marzo-abril se presenta en mayo. Y esa es la tasa del 2%. Estoy obligado a efectuar esta retención. Acá nos establece que el monto de las contribuciones a retener se determina conforme al artículo 9 del reglamento de este código. Y en el reglamento prácticamente eso nos está diciendo que conforme al monto de la mano de obra es prácticamente lo que se tiene que volver a retener para que en el momento que presente su declaración esta persona se pueda acreditar ese impuesto sobre nómina que se le haya retenido. De ese 2% que ya se paga en el estado de Chiapas por concepto de impuestos sobre nómina, también tenemos que pagar, por acá lo vamos a encontrar en el 264, por acá ya casi estamos llegando, y ahí me vuelve a decir que hay otro derecho que se tiene que pagar. Acá está. Es el adicional para el desarrollo económico y social en la entidad. Aparte de que tengo que calcular el 2% y que estoy obligado a retener el 2% si recibo este tipo de servicios de subcontratación, servicios especializados, en el momento de los avances de las obras, en el momento que se me paguen estas estimaciones, yo estaría obligado a pagar el impuesto de nómina y que me retenga el que reciba el servicio. Aparte de eso, tengo que grabarle otro derecho. Ya no es otro impuesto, sino es un derecho que establece lo siguiente. Es objeto de esta contribución la aportación en dinero para la coadyuvanza en el desarrollo económico y social de la entidad. Y por acá me dice, son sujetos de estas contribuciones las personas físicas y morales que realicen pagos por concepto de los impuestos de derechos que se causen conforme al presente Código de los Derechos. Prácticamente por todos esos impuestos que están causando, impuestos sobre nada, impuestos sobre hospedaje, placas, todo eso se le vuelve a calcular otro impuesto. Bueno, no es un impuesto, es un derecho. Cuando debe efectuarse retención de alguna de las contribuciones que se constituyen en la base que se señala en el artículo 264 del presente código, también de esto los retenedores efectuarán la retención. Y acá es un caso particular, porque a mí me obliga a retener el impuesto sobre nómina, ¿no? Pero aparte de retener el impuesto sobre nómina, también le tengo que retener el adicional del 6%. Entonces te retengo el impuesto sobre nómina más el adicional del 6% y yo lo entero. Pero el problema es que en la página actual tiene algunos problemas que no me está calculando el adicional del 6% y prácticamente me obliga a esas retenciones que me están haciendo mandarlo al gasto que no debería de ser, porque yo estaría pagando un doble derecho sobre una misma base. Pero pues así tenemos la plataforma al día de hoy. Entonces, lo que estamos haciendo pues es mandarlo al gasto, que no debe ser así, pero pues no nos está permitiendo acreditarnos esas retenciones adicional del 6%, prácticamente se tiene que ir al gasto y pagar un doble impuesto sobre ese 2% que se causa, un doble derecho. Acá está la tasa. Esta contribución se causará aplicando la base gravable del 6% y se pagará en el impuesto en el momento que se cubran los pagos de impuestos y derechos que se refieren al artículo 263 de este código.
quienes no están obligados a esto y que están exceptuados, evidentemente, los salvamentos y servicios médicos previstos en el presente código, impuestos sobre juegos permitidos, rifas, sorteos, loterías y concursos previstos en el código, los servicios establecidos en el artículo 44. Bueno, por acá ya vamos a la parte práctica, porque acá ya es mucha teoría, entonces la intención es que sea más práctico este tipo de talleres que estamos realizando. Bueno. Este es un papel de trabajo que estamos manejando para efectos de calcular este impuesto sobre nómina. ¿Cómo lo hacemos? Acá prácticamente estamos copiando lo que establece el 229, la fracción primera, sueldos y salarios. Pero también tenemos que vincularlo prácticamente con lo que se presenta, lo que se timbra en las nóminas, porque recordemos que en el estado de Chiapas hay un convenio de coordinación para efectos de determinar si alguien está omitiendo el pago de impuestos, si alguien no está pagando el impuesto sobre nómina. Tienen ahí un convenio de las cuales, ¿cómo se pueden dar cuenta de que estoy pagando correctamente mis impuestos? A través del timbrado de nómina. Por ejemplo, acá tenemos sueldos y salarios, que si yo estoy timbrando con la clave 001 en la página del SAT a través del timbrado de nóminas, obviamente, pues estaría grabando también para impuestos sobre nómina, grabado para efectos del SAT y grabados, digo, para impuestos sobre la renta, pero también está grabando para sueldos y salarios. Si estoy pagando tiempo extraordinario de trabajo, por acá lo tenemos, tiempo extraordinario, está exento y grabado. Acá está, es la clave 019, horas extras, grabado y exento 5 UMAS por semana de servicio, según el artículo 93, fracción 1 de la ley de impuesto sobre la renta. O sea, si yo tomo esta parte de la clave 019, debería yo estar grabando una parte para efectos de impuesto sobre nómina. Mano de obra, pues mano de obra yo lo estoy ubicando acá en sueldo y salario. Realmente el SAT no creo que me maneje un concepto que sea mano de obra, pero prácticamente es eso. O si no, se puede ir a la clave 038 que se llama otros ingresos por salario, que también están grabados y están exentos según sea el caso. Premios, estamos hablando de los premios de asistencia. Por acá debe estar esa clave. Premios por puntualidad. Es la clave 010, estaría grabado también para efectos de impuesto sobre la nómina del estado de Chiapas. Por acá también debe estar el impuesto, el de premios por asistencia, o sea, está el de puntualidad y el de asistencia. También estaría grabado al 100% para efectos de impuesto sobre la renta como impuestos sobre nómina. Las primas, por acá debe estar primas de seguro, también estaría grabándose porque ahí no me hace exclusión de algún otro tipo de prima. La prima dominical, la prima de antigüedad, estas claves estarían grabados para efectos de impuestos sobre nómina. Compensaciones, por acá he visto la compensación. Por acá debe ser, ahorita vamos a encontrarlo. Por acá lo he visto. Bueno, vamos a seguir con la otra. Gratificaciones y aguinaldos. Las gratificaciones prácticamente son los aguinaldos y estaría, por ejemplo, para impuesto sobre la renta está exenta 30 UMAS. Pero para efectos de impuesto sobre nómina no hay distinción, me obliga a grabar al 100% sobre el 2%. PTU. La PTU acá me está grabando para efectos de impuesto sobre nómina, sin embargo acá la clave está exenta por 15 UMAS, por acá está, no es esta, pero por acá debe estar esta clave de la PTU. Ahí está, es la clave 003, participación de los trabajadores en las utilidades, PTU. Participación patronal de fondo de ahorro, por acá también, ahí está, es la 005, estaría grabado y exento una parte según si es que tiene derecho el trabajador a retirarlos o no, algo así más o menos está esta situación. Las comisiones pues, están grabadas al 100%, los pagos realizados a administradores, comisarios, esto es lo que son asimilados a salarios, todos ellos que son timbrados con esta clave que tenemos por acá. Premios, acá tenemos esa clave. Ahí están lo de las comisiones, las cuotas de seguro social, reembolso de gastos funerarios. Y por acá debe estar los conceptos de asimilados a salarios. Por acá debe estar. No lo veo, pero
Por ahí debe de estar, tendríamos que estarlo buscando uno por uno. Entonces, yo cómo efectúo este cálculo de impuestos, porque también se supone que viene la información desde tu contabilidad. Puedes sacarte un reporte de tu balanza de comprobación y de ahí ya vienen los conceptos que ya estábamos mencionando hace unos momentos, donde están las percepciones. Por ejemplo, en este caso está clasificado por la oficina central y por sucursal. Los pagos por sueldos y salarios corresponden a en este cliente en específico, son 6,000 pesos. Igual acá no tiene más conceptos y esto es prácticamente de la balanza de comprobación. Estamos sacando esas cantidades y hacemos relación de sueldos y salarios directamente a estas cantidades que tenemos de este lado. Se hace lo mismo para efectos del mes de enero, digo para enero y febrero. Si hubiera otros conceptos de tiempo extraordinario, pues las vamos a ir relacionando haciendo, yo lo hago de esta forma, selecciono igual y por acá estaría yo grabando estas cantidades. En este caso tenemos la cantidad de 0, por eso es que no se está sumando nada. Y a eso le aplico el 2%. Esta es la mecánica que nos establece el Código de Hacienda. Que a esa base le aplico la tasa del 2%, y esa tasa del 2% en este caso son 640 por los dos. A eso le aplico el porcentaje del 6% que es el adicional al desarrollo. Le aplico un 6% a ese 2%. La sumatoria total, el ISN a pagar en este caso, prácticamente son 640 y el adicional que se paga son 38 pesos. Pero también se tiene que hacer algunas retenciones y enterar esas retenciones. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, yo aparte de que tengo la contabilidad de este lado, yo descargo los XML que tengo por parte de timbrado en la plataforma del SAT y hago la sumatoria si me está grabando la misma cantidad. Prácticamente en el timbrado, en los XML me debe aparecer cuáles son esos conceptos grabados. Hay algunos que me aparece cuáles son grabados, cuáles son exentos. En este caso me aparece en una sola columna todo lo que es sueldos y debería de coincidir prácticamente con eso que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos 31,980 y también para efectos del timbrado de nómina tenemos la misma cantidad, 31,980, y acá tenemos mes de enero, mes de febrero, acá juntos complementan el bimestre. Y esta es la parte que se estaría grabando. Es como una forma de corroborar si lo que estoy declarando es correcto. Bueno, dentro de las facturas que a mí me emitieron en este caso, hay una por servicio de vigilancia, que en este caso todavía es la subcontratación laboral como se le conoce, pero ya en poco tiempo ya no va a ser subcontratación laboral, ya va a ser subcontratación de servicios especializados, en este caso es de servicios de vigilancia. ¿Cómo se hace esto? Pues prácticamente se considera de la cantidad que tenemos en el subtotal, el IVA, el IVA que se retiene y el impuesto local. En este caso son como 6,000 pesos de mano de obra. Algunos le ponen la cantidad acá de cuánto es de mano de obra. Mano de obra, por ejemplo, acá en el concepto, algunos le ponen mano de obra y le ponen el salario que le pagaron a ese trabajador que está a puesta a disposición de este contribuyente. Por ejemplo, acá mano de obra se le pone la cantidad, ¿no?, de 6,000 pesos. Eso es lo que percibió esta persona. ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber cuánto es el impuesto que se tiene que retener en este caso. Si se dan cuenta, si multiplicamos esto por 0.02, que es el impuesto sobre nómina, nos da la cantidad de 120. A esto le multiplicamos al adicional por 0.06, nos da la cantidad de 7.2. Si sumamos esto con el otro, nos da 127.20. O sea, acá se está reteniendo tanto el impuesto sobre nómina más el adicional del 6%. Que por acá se tiene que presentar dentro de la declaración. Acá tenemos los 6,000 pesos, los 120 y el adicional de desarrollo. En total, pues ya esto es lo que estaríamos pagando para el primer bimestre. Y se paga esta cantidad. Eso sería la mecánica o la forma de cómo yo estaría calculando el impuesto sobre nóminas del estado de Chiapas. ¿Y dónde presentamos este impuesto sobre nómina? Pues hace unos momentos ya les compartía la página donde nosotros estamos declarando, y si me permiten en unos momentos más vamos a ingresar con un contribuyente
para que veamos de alguna forma el procedimiento de cómo se está declarando el impuesto sobre nómina. Y esta es la página, entramos en esta parte, damos impuesto sobre nómina, ponemos el RFC y la contraseña y ya llegamos a esta parte, nos dice, donde podemos ya presentar nuestra declaración. Y acá es donde tengo un problema para presentar la declaración. Cuando nos toca con saldo a pagar, pues no tenemos ningún problema. Cuando presentamos con saldo en ceros, no me está calculando el adicional del 6%, porque a veces se paga con acreditamiento de impuesto sobre nómina. Entonces, no hay forma de cómo me calcule este adicional del 6%. Es un problema de la página porque ya lo hemos analizado con otros colegas y llegamos a la misma conclusión que nos deberían de estar habilitando el porcentaje del adicional, porque cuando nosotros retenemos con el adicional del 6% y cuando enteramos y nos acreditamos impuestos que nos han retenido también, pues no se está haciendo este cálculo del adicional del 6%. Para comentarles que el adicional, pues apenas empezamos el año pasado con este adicional del 6%, realmente nos cayó de sorpresa. Pues por ejemplo acá para presentar, pues nos pide el ejercicio, acá ya son cantidades que ya son celdas que ya no les puedes modificar. Por ejemplo, es cuando presentas con saldo a pagar, este es con saldo a favor o con saldo en ceros. Nos pide el bimestre que se va a declarar, normal, cuando pues, ves primera que vas a declarar, complementaria cuando ya presentaste y presentes una complementaria, acá es por corrección, cuando ya te determinaron alguna diferencia, pues estarías obligado a pagarlo a través de esa complementaria. La base, en este caso tenemos como bases, trayendo nuestros datos que tenemos de aquel lado, son 31.980. De esos 31.980 le aplicamos y ya me hace el cálculo automáticamente del adicional del 6% y el impuesto que corresponde. Si se dan cuenta, acá dice adicional 6% a partir bueno, acá hay un problema que dice ejercicio. Bueno, pero es irrelevante, pero como tal es un pequeño detalle ortográfico que no lo han corregido desde que lo publicaron. En este caso es el 38, son 38 pesos del adicional del 6%. Y acá nos pide cuántos empleados tengo en este momento. Acá, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es ver cuántos trabajadores tenemos vigentes. O, por ejemplo, cuando tú sacas tu opinión de cumplimiento para efectos del Seguro Social, nos dice cuántos trabajadores se tienen en ese momento. O a través de la hoja del CIPAR, que nos dice cuántos trabajadores tenemos en ese momento. Acá le vamos a poner que son 2 trabajadores. Y forzosamente, por ejemplo, esta persona tiene esa obligación de presentar las retenciones. Cuando uno se da de alta en Hacienda del Estado, tiene que ponerle que también se dedica a efectuar retenciones a terceros. ¿Por qué? Porque si no decimos que también nos dedicamos a presentar estas retenciones, esta casilla no va a venir habilitada y cuando te presten un servicio a través de una subcontratación o en su momento ya va a ser subcontratación, servicios especializados, pues no te va a habilitar este apartado y no podrías presentar tu declaración. Tendrías que ir ahí en la Hacienda y que te hagan la corrección y que te adicionen esta nueva obligación de efectuar estas retenciones y enterarlas. De otra forma, no podrías presentarlas. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner un RFC al azar. Nos pide la razón social. Vamos a dejarlo con estos datos. Y acá me pregunta cuánto es el monto de mano de obra, en este caso que haya sido subcontratado, porque cuando yo hago este tipo de servicios de subcontratación, debo de saber cuánto le están pagando a ese trabajador. En este caso son 6,000 pesos, porque de otra forma no podría determinar el impuesto. Estos 120 fueron los que calculamos hace algunos momentos y registramos ya en esta parte. Se registra ese nuevo contribuyente y me está volviendo a calcular el adicional al 6%. Ya una vez que se tienen estos datos, pues ya se procede a enviar la declaración. Bueno, en este caso no la vamos a enviar porque no estamos, es nada más para efectos prácticos, realmente no es para presentar la declaración, pero esa sería la información de cómo se estaría llenando acá en el estado de Chiapas este impuesto sobre nóminas.
Bueno, hasta este punto serían los considerandos que estamos tomando en cuenta para ti. Si tienes retenciones en ceros, nos pregunta Carla Celestino, y si tienes retenciones en ceros, ¿por qué retenciones en ceros? No puedo retener 0 pesos. Debería, si retengo, debería de tener cantidades. Si no tuve retenciones en ceros, pues no estaría obligado a presentar esa declaración en ceros para efectos de la retención, pero cuando me refiero a la declaración del impuesto sobre nómina, sí estaría presentando, aunque en ceros, si me pregunta si tengo, por qué estoy declarando en ceros, si porque no hice pagos, si porque no tengo trabajadores, ahí me da algunos supuestos antes de que yo pueda enviar la declaración, tendría que poner si no he tenido trabajadores o no le pagué a mis trabajadores, por eso estaría yo declarando en ceros. Si tienen alguna duda en este momento o si tienen algún comentario acerca de sus estados, de cómo ustedes presentan su declaración de impuesto sobre nómina o algún comentario adicional que ustedes quieran hacer acerca del tema que estamos tratando, serían bienvenidos y que vayamos de alguna forma más nutridos en este tipo de charlas que estamos haciendo estos días jueves. Los escucho si alguien quiere comentar algo. Abraham, Adelina, Alejandro, Claudia Olvera, Dulce Abril, Eli, Francisco Pérez, ¿tienen algo que comentar? Ahí nuestros amigos de Facebook también mandamos un saludo a Fati Chuk, lo está viendo, dice Jiménez, Manuel, Paco de Mesa, Aurelio Martínez, Lucio de Ara, NSP Víctor Félix. ¿Qué tal? Saludos ahí nuestros amigos de Facebook. Si tienen alguna pregunta al respecto, bienvenidos. ¿Algún comentario que quieran hacer, contadora Claudia Olvera? No, sí, ya. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, contadora. Bueno, una duda que me surgió. Usted de momento llegó a comentar de las empresas que se encargan de prestar el servicio de nómina. ¿Sí me explico? Es Sí, que las de me subcontratación. olvidó cómo se les llama. Subcontratación, servicios especializados. Así se van a Exactamente. llamar. Así se van a empezar a llamar, Subcontratación de de servicios servicios. especializados. En ese caso, ¿cómo procede el impuesto sobre nóminas? De la misma manera como, bueno, como las empresas lo hacen de manera directa. O sea, Mire, si yo voy a calcular el impuesto sobre nóminas de la misma forma en que se hace comúnmente cuando es directo a cuando es por subcontratación. sí, lo que pasa es que en la subcontratación, yo en este caso, podemos solicitarle al prestador de servicios, en este caso el subcontratista, que nos ponga cuánto es la mano de obra que está, que está ejecutando, en este caso, cuánto le está pagando el trabajador. Si le paga 6,000 pesos, que me anote dentro de la factura cuánto le está pagando. O a través, o de alguna forma que yo sepa cuánto le está pagando el trabajador para que así sepa la base, porque necesito llegar a la base primero conforme el artículo 9 del código, por ejemplo, el reglamento del Código de Hacienda Pública, así nos dice cuánto es la mano de obra. Y de esa mano de obra le calculamos el 2%. Y eso es la cantidad que yo voy a retener. Y a ese 2% le aplicamos el adicional del 6%, que no es un impuesto sobre otro impuesto, es un derecho sobre un impuesto. Esa es la explicación que están dando acá en el estado de Chiapas, que no es un impuesto sobre otro impuesto, sino es un derecho por sobre un impuesto. Por el simple hecho de que hayan causado un impuesto, me está causando un derecho, tener que pagar un derecho. Muy bien. Sí, básicamente era, bueno, yo me imagino que la empresa prestadora de servicios también ha de proporcionar reportes donde puede uno ver pues las bases, ¿no? Para ver cuáles son las que graban y cuáles son las que estarían exentas. Y ya en base a eso, pues hacer pero yo me imaginé que a lo mejor en este caso la misma prestadora de servicios hacía el pago que corresponde al porcentaje sobre nómina, ya sea el 2 o el 3%. Ah, no, fíjese que también lo hacen. Presenta ¿Sí? el impuesto sobre nómina, pero se acredita el impuesto que ya le retuvimos. O sea,
yo como persona que me dedico a la subcontratación, pues tengo que presentar mi declaración. Presento, esta es la base que tengo, este es el impuesto que me causa, pero me retuvieron este impuesto y me acredito ese impuesto que me retuvieron. Entonces, prácticamente, si no tuve más trabajadores más que ese trabajador que lo puse a disposición de un tercero, en ese caso prácticamente estaría pagando en ceros. Pero ¿qué pasa cuando tengo otros trabajos administrativos? Además, pues lógicamente me resulta un impuesto a cargo aún, a pesar de poner los acreditamientos respectivos. Ah, muy bien, sí, que ahora sí que quedó muy claro. Gracias. Pues, Gracias a usted, contadora. No, ¿Alguien gracias más a que usted. quiera comentar cómo es el tratamiento que le dan ahí? Dice, para el Estado de México aplica este impuesto. Sí, para todos los estados que yo sepa que, o al menos que alguno de ustedes me diga que no. Pero sí aplica para todos los 32 que existen. Una pregunta más, contador. De hecho, bueno, yo en realidad ahorita no estoy familiarizada con este de impuesto, con este tipo de impuesto porque no me ha tocado realizarlo, pero sí me llamó la atención escuchar ahorita del 6%. Ahí yo la verdad desconocía que estaba ese 6% sobre el 2% que ya comentó. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del Estado de México y de la Ciudad de México es el 3%. Exactamente. Entonces, ¿ustedes conocía ese 6% que Bueno, ustedes... es que lo de ustedes no aplica lo del 6%, eso es para el estado de Chiapas. El estado de Chiapas hay Solo una es para adicional del 6%. Mira, te comparto la lámina que presenté al principio. Y por acá está el de la Ciudad de México. Ciudad de México o el Estado de México. Estado de México es el 3%. Y por ejemplo, para la Ciudad de México igual es el 3%, pero para Chiapas es el 2% más un adicional del 6%. Este es más o menos lo que se están grabando hasta este momento para el ejercicio 2021 de cada uno de los estados. Si me equivoqué en alguno de ellos, porque también yo también me estuve esforzando en ver cuánto grababan cada uno de estos impuestos, si me hacen el favor de corregirme para que no vayamos con información errónea. Pero solamente es para el estado de Chiapas ese adicional del 6%. Ah, muy bien, sí, ya lo constaté ahorita en la tabla que usted acaba de mostrar. La verdad es que no me había percatado de esa tabla. Sí, gracias. Sí, no, de nada, Contreras. ¿Alguien más que quiere comentar algo? Es ahora o nunca, como dicen. ¿Alguien más ahí en Natividad Flores? Máximo Ramos, Maribel San José, Juan José dice, Magdalena Hernández, María del Pilar Flores, Roberto Pérez, contador Roberto Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, contador. Gusto saludarlo. Igualmente, contador, gracias por hacernos el favor de escucharnos en estos jueves a las 7. Aquí yo no, nada más para efectos de, como dices tú, de una opinión, viendo ahí la aplicación de los estados. Acá, por ejemplo, en el estado de Coahuila, pudiera ser que en alguno de los estados que estás mencionando también lo haga en el sentido de que, por ejemplo, acá tienen la facilidad de hacer un pago anual estimado de acuerdo a los resultados que tuviste en el ejercicio inmediato anterior, de tal manera que lo pagas en enero y no tienes que estar haciendo pagos mensuales. Al final del ejercicio haces un ajuste, es decir, haces una recopilación, un resumen, un enfrentamiento entre lo que provisionaste o lo que determinaste en forma anticipada al resultado final, haces una comparación, pudiera ser que te pueda determinar a cargo o a favor y paga la diferencia en el mes de enero, de tal manera que así te vas ahorrando, inclusive cuando haces el pago anual, te hacen un descuento de un 6% con respecto a, al pago inicial. Posteriormente, bueno, pues ya haces el ajuste y no tienes la necesidad de estar haciendo pagos mensuales, que es una facilidad que proporciona el estado de Coahuila, y la metodología que explicabas es muy similar a la explicación que estabas dando respecto a estos estados que hacías comparación.
Muchas gracias, contador. Pues qué excelente esa facilidad. Deberían de implementarlo también acá en el estado de Chiapas, porque de alguna forma se allegan el recurso antes, ¿no? Así es. Para efecto de los contadores, pues sí, nos quita bastante chamba porque pues de alguna manera te anticipas al pago en una sola exhibición con un descuento para los contribuyentes, de tal manera que no estás haciendo cada mes y con la finalidad también inclusive que no se te vaya a pasar alguno, porque pues ya inmediatamente te requieren respecto a esa omisión. Y esto también pues es una facilidad también y una seguridad. Al final del año pues ya sabes que tienes que hacer un ajuste anual y pagas la diferencia ya sea a favor o en contra. Es bimestral también el cálculo ahí, porque en la Ciudad de México es mensual, en Chiapas es bimestral. Sí, acá en Coahuila es mensual. Pagos mensuales. ¿Por ahí algún estado que pague de manera bimestral? Si alguien de los presentes. Seguramente que sí. Bueno, pues era ese mi comentario, contador. Me da gusto saludarlos y que estén muy bien. Muchas gracias. Ahí tenemos, quiere participar en Galaxy J8. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Es que ahí disculpe, lo que pasa es que como no traía mi laptop, pues me tuve que conectar apenas por el celular y Juan pero pues Carlos. soy Galaxy 8, soy Juan Carlos Merino. Sí, te reconocí. Sí, acá en Monterrey, es el 3% igual, el de nómina, ¿verdad? Entonces, igual como dice el contador, pues es cierto, ¿verdad? Lo de la provisión y en diciembre hacer el ajuste para la declaración anual. Nada más quería comentar eso, ¿verdad? Sería el 3%. Sí, estamos corroborando, sí, es correcto. Acá en Monterrey es el 3%. Es correcto. ¿Alguien más que quiera aportar algo a nuestra charla? Bueno, creo que ya no. Pues en este caso vamos a dar por concluido nuestro taller de impuesto sobre nómina. Muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer estas aportaciones, que lo hacen realmente muy nutritiva y me motivan más cada día para hacer este tipo de talleres. Que tengan cada uno de ustedes una excelente noche. Si quieren prender su cámara, adelante, por favor, para que salgan en la selfie. De otra forma, pues no aparecerían. Queremos conocerlos. ¿Conocerse? Pues adelante, Sí. preséntense. Yo me llamo Juan Carlos Merino, soy contador público de una agencia Nissan aquí en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, Juan Carlos. A sus órdenes. Gracias. Adelante, Claudia. Bueno, yo soy la contadora Claudia Olvera Ramírez y radico aquí en el Estado de México. Y trabajo en un despacho contable con una colega que también está en este grupo, la contadora Adelina Mendoza. Bueno, mi nombre es Adrián Jiménez, soy licenciado en contaduría y soy de acá de Chiapas. Nos abocamos de manera independiente desde hace algunos años y pues tenemos este grupo donde compartimos conocimiento y muchas gracias por darnos prácticamente la idea, Claudia, por presentarnos. Mucho gusto a todos, a sus órdenes. Gracias, contador. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sería todo. Excelente noche a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos, compañeros. Muy buenas noches, descansen.